Hola, buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy le toca al equipo 5C. Está integrado por los siguientes alumnos: Aguilar Segura Luis Antonio, Vázquez Mora Alberto y su servidora Hernández Rubio Evelyn Joana. Los temas a presentar son características de un archivo y la organización de un archivo. Antes de explicar las características de un archivo, tenemos que tener en cuenta el significado de la palabra archivo. Se conoce como archivo o fichero a un conjunto organizado de unidades de información, que en este caso son los bits, que están almacenados en un dispositivo. Cada archivo posee una identificación única o nombre, la cual puede ser modificada o asignada a voluntad del usuario o del programador, y una extensión que determina qué tipo de archivo es y qué funciones cumple. Usualmente ambos términos de su nombre están separados por un punto. ¿Para qué nos sirve un archivo? Bueno, pues los archivos pueden tener numerosas funciones, desde simplemente contener información de manera ordenada, como lo son los archivos de texto, y permitir el acceso a ella por parte de programas determinados, hasta archivos ejecutables que desencadenan ciertas secuencias de acciones y, en este caso, otros archivos, que tienen como resultado una acción concreta. Esta puede ser desde apagar el computador hasta iniciar un videojuego. Todo lo que ocurre en un sistema informático ocurre a través de archivos interconectados, ejecutándose por turnos en la memoria del computador. Hay algunos ejemplos de archivos y aquí explicaré los tres principales o los que se utilizan frecuentemente. El primero de ellos es el archivo de texto. Este usualmente se puede identificar con las extensiones de .doc, .txt, .rft o el .odt. Estos contienen secuencias de carácter alfanuméricos dispuestos en secuencias específicas que nosotros denominamos documentos. Otro de estos archivos es el archivo ejecutable, que usualmente terminan en .exe, .com o .bat. Estos son aquellos que disparan las acciones como ejecutar una aplicación o un videojuego. Y por último están los archivos de imagen. Estos terminan con .jpg, GIF o TIFF. Estos normalmente son imágenes cuya información recompuesta se traduce en una imagen, una ilustración o una fotografía. Bueno, las características de un archivo pueden ser el formato. Es el modo en el que el archivo será interpretado, depende a su formato. Entre estos formatos de texto, ejecutable, de datos, imagen, audio o video. Otra característica importante es el nombre. El nombre es a cada archivo identificable con un nombre que no puede coincidir con otro que esté en la misma ubicación. La extensión es los archivos que llevan extensión opcional que muchas veces indican su formato. El otro dato importante es el tamaño. Como se dijo, estos compuestos por una serie de bytes que tienen su tamaño, pueden alcanzar kilobytes, megabytes, gigabytes. La ubicación. Todos los archivos pertenecen a un determinado lugar en la computadora, al llamado espacio de almacenamiento, la cual se encuentran almacenados en discos rígidos que están ordenados. Otro dato muy importante es los representables. Los archivos suelen tener un nombre de máximo de 255 caracteres y suelen ser representados en sistemas operativos de interfaz gráfica.
Bueno, las características de un archivo pueden ser el formato. Es el modo en el que el archivo será interpretado, depende a su formato. Entre estos formatos de texto, ejecutable, de datos, imagen, audio o video. Otra característica importante es el nombre. El nombre es a cada archivo identificable con un nombre que no puede coincidir con otro que esté en la misma ubicación. La extensión es los archivos que llevan extensión opcional que muchas veces indican su formato. El otro dato importante es el tamaño. Como se dijo, estos compuestos por una serie de bytes que tienen su tamaño, pueden alcanzar kilobytes, megabytes, gigabytes. Estructura de archivos. La estructura de archivos es el nivel más básico de organización. Es una organización impuesta a un archivo para facilitar su procesamiento. La combinación de representaciones de datos en archivos y al poseer una estructura de archivos asegura que los usuarios y programas pueden acceder y escribir a los archivos. Un buen diseño de estructuras de archivos brindará acceso a grandes capacidades de información sin gastar tiempo de espera por el disco. ¿Cómo se estructura un archivo? Los archivos se pueden estructurar de tres maneras. 1. Secuencia de bytes. 2. Secuencia de registros. 3. Árbol. La secuencia de bytes. El archivo es una serie no estructurada de bytes. Posee máxima flexibilidad y el sistema operativo no ayuda, pero tampoco estorba. Secuencia de registros. El archivo es una secuencia de registros de longitud fija, cada uno con su propia estructura interna. Árbol. El archivo consta de un árbol de registros no necesariamente de la misma longitud. Cada registro tiene un campo key, llave o clave. Es una posición fija del registro. El árbol se ordena mediante el campo de clave para permitir una rápida búsqueda de una clave particular. En los archivos no se requiere de un tamaño predeterminado. Esto significa que se pueden hacer archivos de datos más grandes o pequeños según se necesiten. Generalmente, los registros de un archivo se almacenan juntos para un propósito común, como por ejemplo para apoyar el manejo de inventarios, para manejar la nómina de trabajadores de alguna oficina o empresa, para llevar un registro de las citas de una persona, o etc. Entre las características de los archivos podemos encontrar las siguientes. Independencia de los datos respecto de los programas, ya que al terminar la ejecución de una aplicación, el espacio de memoria que se le había asignado es reasignado a otra unidad ejecutable. Debido a esto, los datos que haya guardado la aplicación en memoria temporal se pierden. En cambio, los archivos proporcionan un medio de almacenamiento permanente en el tiempo. 2. La información almacenada es permanente. 3. Un archivo puede ser accedido por distintos programas en distintos momentos. 4. Gran capacidad de almacenamiento de datos. 5. Los archivos brindan la posibilidad de acceso a algunos o todos los datos de él. Los registros de un archivo. Algunos de los métodos que se utilizan con mayor frecuencia para organizar un archivo en registros son los siguientes. Los registros deben ser de longitud predecible, la cual puede medirse en términos de bytes o en términos de campos. Comenzar cada registro con un indicador de longitud que señale el número de bytes que contiene. Usar un segundo archivo para mantener información de la dirección del byte de inicio de cada registro. Colocar un determinador al final de cada registro para separarlo del siguiente. Los campos de un archivo. Un campo en un registro puede ser atómico. No es divisible en más de un campo o una estructura compuesta. Entre las características de un campo se tienen el nombre, es decir, el nombre del campo debería, en lo posible, reflejar su contenido, por ejemplo, el nombre del alumno,
teléfono de alumno o entre otros. El tipo corresponde a la característica del dominio del campo, como por ejemplo entero, real, carácter, booleano, fecha, string y entre otros. Largo es la cantidad de espacio de bytes que se deberán reservar para almacenar el contenido de este campo. Validación, característica de algunos campos que dicen relación con los posibles valores que pueden tomar un campo. Mi conclusión es que un archivo siempre va a poseer una identificación única o la cual el nombre que esta misma pueda tener. Que claro, esta misma la vamos a poder modificar nosotros como usuario poniéndole el nombre que nosotros queramos asignarle dependiendo cuál sea la función que nosotros le estemos dando. Otra cosa también importante es que tenemos que entender que puede haber diferentes tipos de texto, los cuales nosotros podemos ejecutar. En este caso, como yo lo expliqué, pueden ser el archivo de texto, los archivos ejecutables o los archivos de imagen. Y también tenemos que tener en cuenta que los archivos no simplemente sirven para esas cosas, sino que estos tienen muchas más funciones que nosotros con el tiempo lo vamos captando y las vamos conociendo. Que también los archivos siempre van a estar interconectados y que obviamente dependiendo también de cómo lo reconozca la memoria del computador, es que se van a ir ejecutando de poco en poco. Bueno, y ya como conclusión, llegamos que para hacer todo un archivo lleva sus características que son muy importantes. Y todo esto pues son formados por los kilobytes, la cantidad, que no haya un archivo que se llame igual, porque si no, no nos va a permitirlo guardar en el almacenamiento. Y todo esto pues nos ayuda a que podamos editar, modificar o realizar modificaciones al archivo en caso que nos guste. O en caso que sea un archivo que ya no se pueda modificar, pues solamente tratarlo de mover o de tratar de modificarlo. Conclusión sobre la organización de archivos. Bueno, creo que este tema es muy básico. Muchos de nosotros sabemos y hemos organizado archivos. Son muy fáciles de manejar y pues realmente es lo que de hoy en día utilizamos cotidianamente. Como ya se mencionó, un archivo es una unidad de organización sobre información, es decir, que son todos aquellos documentos que nosotros guardamos en carpetas, como las tareas que realizamos, ellas en Word, en PDF, en Excel, en PowerPoint, y las guardamos dentro de cada una de las carpetas, no sé, las organizamos, por ejemplo, realizamos carpetas de las materias que tenemos, metodología de la programación, principios de la programación lógica, y pues cada que hacemos una tarea de cada materia las guardamos en la que le corresponde. Esa es una organización de archivos. Por último, aquí se encuentran las referencias de donde obtuvimos la información. Agradecemos su atención. Gracias, buen día.